A ver, hay personajes de tele que nos encantan, otros que odiamos. Y luego está Nate Fisher de Six Feet Under. Es que es uno de esos que de verdad divide a la gente. Para unos es un tipo superhumano, ¿no? Que está lidiando con un dolor que ni te imaginas. Pero para otros, es simplemente una fuerza destructiva. Hoy precisamente nos vamos a meter a fondo en ese debate. Y es que la pregunta clave que todo el mundo se hace es esa. ¿Nate es un antihéroe? ¿Complejo con el que podemos empatizar? ¿O es, sin más, un villano? Porque toda su historia nos fuerza a ver esa línea súper delgada entre ser egoísta y la simple lucha por encontrarle un sentido a la vida. Y créanme, este debate no tiene nada de tibio. O sea, para que se den una idea, comentarios como este que ven en pantalla demuestran lo intenso de los sentimientos que Nate provoca. Así que, con ese nivel de pasión, vamos a entrarle al tema. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, este es nuestro plan de juego. Primero, vamos a armar el caso en contra de Nate. Después, claro, viene la defensa. Y al final, vamos a analizar todo desde un ángulo un poquito más profundo. A ver a qué llegamos. Listo, vamos a meternos de lleno. Y para empezar, pues, vamos a empezar por su lado más oscuro. Vamos a armar el argumento de por qué Nate Fisher podría ser, en el fondo, el villano de su propia historia. Y es que la lista de sus transgresiones es larga, ¿eh? O sea, tenemos de todo. Infidelidades que tuvieron consecuencias que cambiaron vidas, como lo que pasó con Lisa, su incapacidad total para hacerse cargo de las cosas y ni hablar de su carácter tan volátil. Es más, la propia Brenda le dice en su cara que es un narcisista, y la verdad, ese es un punto con el que muchísima gente está de acuerdo. Y miren, este comentario lo resume perfecto, el impacto que Nate tuvo en sus relaciones. La sensación que queda es que dejó un camino de pura miseria, sobre todo para las mujeres con las que estuvo. Esto, claro, le echa más leña al fuego a esa acusación de narcisismo. Y este momento es quizá uno de los más duros y reveladores. Piénselo, está en su lecho de muerte, Brenda le ofrece una especie de paz, de reconciliación, ¿y qué hace él? La rechaza, así, en su cara. Para muchísimos, solo con eso ya no hay más que discutir. Caso cerrado. Entonces, con todo esto sobre la mesa, parecería que la cosa está clara, ¿no? Pero vamos, esto es Six Feet Under. Aquí nada es tan fácil. Así que ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y a cuestionar esta primera impresión. Ok, ahora pasemos a la defensa. A ver qué pasa si vemos la historia desde otro lado. Porque esto va a pintar un cuadro mucho más completo. ¿Y si sus acciones no venían de la maldad pura, sino de una fragilidad enorme? Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Porque si ponemos en una balanza sus acciones y en la otra sus circunstancias, vemos la presión tan brutal que tenía encima. La muerte repentina de su padre, que lo obliga a volver, su diagnóstico de MAB, que es básicamente una sentencia de muerte sobre su cabeza, y luego el trauma terrible de la desaparición de Lisa. Entonces la pregunta cambia. ¿Sus acciones son lo que él es o son simplemente la reacción de una persona ante un caos que nadie podría soportar? Y aquí, justo aquí, está el corazón del argumento a su favor. La idea de que sus acciones, que sí, hicieron mucho daño, en realidad eran el resultado de que simplemente no tenía las herramientas para manejar tanto trauma. Ojo, no es una excusa, para nada. Es más bien una explicación que de alguna forma lo vuelve más humano. Además, no hay que olvidarnos que Nate no era solo egoísmo. A ver, el tipo dejó toda su vida en Seattle para quedarse a ayudar a su familia. Odiaba el negocio familiar, pero aún así trató de sacarlo adelante. Y tenía un don, de verdad, un talento casi sobrenatural para consolar a la gente en su peor momento. Apoyó a David en sus crisis e intentó, de verdad que lo intentó, ser un buen esposo y padre para Lisa y Maya. Era un manojo de contradicciones, ¿no creen? Pero, a ver, ¿y si todo este debate de si era un villano o solo un tipo imperfecto se queda corto? ¿Y si la historia de Nate en realidad va de algo más grande? Algo, no sé, más filosófico. Para entender a Nate de verdad, hay que pensar en conceptos como este, el de ser arrojado a la vida. Piénsenlo, él no eligió que su padre muriera y tener que volver. No eligió heredar una funeraria. Y mucho menos eligió tener esa enfermedad. Una gran parte de su vida es él reaccionando a lo que le pasa, no decidiendo qué hacer con su vida. Y esto nos lleva directo al corazón de su problema, el absurdo. Él está buscando, desesperadamente, encontrarle un sentido a todo, pero está en un mundo que parece no tenerlo. Si lo vemos desde ahí, su indecisión, su ir y venir, ya no es solo un defecto de su personalidad. Es el reflejo de una lucha interna, existencial, muy profunda.
Y su patrón de autosabotaje, ¿no? Se puede ver clarito como un síntoma de esta crisis. Miren el ciclo. Primero, se enfrenta a una responsabilidad o un trauma. Luego, intenta hacer lo correcto, más que nada por culpa. Después, se siente atrapado, asfixiado por sus propias decisiones. Y el cuarto paso, lo arruina todo para poder escapar. Y vuelta a empezar. Es el patrón de alguien que no para de huir de sí mismo. Y al final creo que su propia confesión lo resume todo. Cuando dice eso, no es solo una frase más en el guión, es prácticamente la idea central de todo su personaje. Toda esa búsqueda de un propósito estaba paralizada por el miedo. Miedo a todo, a fracasar, al futuro y claro, a la muerte, que siempre estaba ahí, acechándolo. Y bueno, con todo esto llegamos a la parte final. Vamos a intentar juntar todas estas piezas del rompecabezas. Entonces, al final de cuentas, ¿qué o quién es Nate Fisher? Miren esta tabla. Aquí tenemos las dos grandes lecturas de Nate cara a cara. Por un lado, la del villano, una influencia que daña a los demás, egoísta, estancado. Por el otro, la del idealista, un buen tipo lidiando con un dolor gigante, con un don para conectar con la gente, siempre intentando hacer lo correcto. Lo más increíble es eso, que las mismas acciones, los mismos hechos, se pueden interpretar de formas totalmente opuestas. Y aquí llegamos a una idea que a mí me parece potentísima y que sale mucho en las discusiones de los fans. Quizás, solo quizás, cuando reaccionamos tan fuerte ante Nate, no se trata solo de él. Se trata de lo que vemos de nosotros en él. La verdad, este usuario lo clava. Dice algo como, al principio te identificas con él, ¿no? Con el chico bueno. Pero en cuanto sus defectos empiezan a salir a la luz, pones distancia. Porque, seamos honestos, es mucho más fácil odiar a Nate que reconocer que a veces nosotros también somos así de desordenados y contradictorios. Y esa, creo yo, es la gran conclusión. Lo que hace a Nate un personaje tan genial no es que sea fácil de etiquetar como bueno o malo. Para nada. Su verdadero poder está en lo real que es, en su complejidad, en que funciona como un espejo de lo complicado que es, para cualquiera, intentar vivir una vida con sentido en medio del caos. Así que para cerrar, les dejo con esta idea. La verdadera pregunta no es si Nate fue bueno o malo. La pregunta es, ¿qué nos obliga a ver su historia sobre nosotros mismos? Sobre nuestra propia humanidad, nuestros miedos, nuestras imperfecciones. Y esa es una pregunta que la verdad se queda con uno mucho después de que terminan los créditos.